Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles de Temporada de Huracanes, una novela escrita por la mexicana Fernanda Melchor y publicada en el año 2017. Acompáñenme. Bueno, la verdad es que iniciar esta reseña es un poco retador, dado que esta novela es, en términos generales, perfecta. Es una novela única, es de lo mejor que he leído en los últimos tiempos y considero que Fernanda Melchor se ubica con Temporada de Huracanes ya dentro de la narrativa latinoamericana. Creo que Fernanda Melchor con esta novela, solo con esta novela, ya logra lo que muchos escritores intentan durante muchos años, y es conseguir una obra perfecta, posicionarse en el mundo de la literatura y sobre todo decir algo nuevo, contarlo con nuevas palabras, nuevas estrategias literarias. Esta novela es precisamente eso, es una renovación del lenguaje, es una renovación de la técnica literaria, es básicamente una obra que recomiendo mucho su lectura porque encontramos aquí una Fernanda Melchor con una genialidad, una forma de escritura única y básicamente muy original. Considero que Temporada de Huracanes es una novela que merece la pena ubicarse ya dentro de la historia de la literatura, por lo menos en el siglo XXI, en lo que vamos de este siglo XXI. Es muy buena novela, se las recomiendo a todos, a todas, que la lean ya inmediatamente y que nos vayamos a buscar quién es Fernanda Melchor, qué escribe, cuál es su visión de la literatura. Ella ha publicado otras novelas, su última novela se llama Paradise, la dejo por aquí. También tiene otra novela anterior a esta, Temporada de Huracanes, que se llama, en este momento no recuerdo el nombre, pero también la voy a dejar por acá. Un libro de crónicas, porque Fernanda Melchor es periodista, se dedicó gran parte de su tiempo a hacer periodismo. Incluso también ha escrito algo para la televisión. Hay una serie en Netflix que se llama Somos y que también ella colaboró en la escritura del guión. Lo primero que me gustaría rescatar de esta novela es el narrador y la forma como está escrita. El narrador es un narrador que podríamos definir de manera general como omnisciente, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa definición. Si bien es cierto, el narrador está parado un poco desde arriba, contándonos los hechos, contando toda la generalidad de la historia, no creo que se defina en sentido estricto como un narrador omnisciente, dado que el narrador ingresa en la subjetividad de todos los personajes, adentrándose en sus emociones, buscando la forma del sentir de cada uno de los personajes, entendiéndolos, poniéndole voz, e incluso a veces el narrador pasa de esa narración omnisciente a una narración en primera persona, en saltos muy ligeros, muy fáciles, muy fluidos, que a veces uno como lector ni siquiera nota el cambio. Entonces es un narrador muy particular, es un narrador que sí conoce toda la historia en conjunto, pero que se adentra en los personajes usando una técnica maravillosa, y es el lenguaje popular. Es un narrador que narra todos los hechos en un lenguaje popular que rescata y le da sonoridad a la novela. Todo el tiempo uno siente que la novela tiene un ritmo, una fluidez, una forma de narrar las cosas única y, digamos, casi que contada como si se lo estuvieran contando a uno la historia en un bar con una cerveza. Es una forma de narrativa que coge el lenguaje común, el lenguaje de las personas, y lo lleva a un ritmo, a una forma de narrar los hechos a través de los personajes que hace que el lector quede totalmente encantado. Y creo que es una de las muchas cosas valiosas que tiene esta novela, es que su lenguaje, la forma como está escrita, hace que el lector tenga que estar todo el tiempo activo, que uno no pueda parar, que uno se vea totalmente inmiscuido en esta historia y que básicamente se lo engulle. El libro se lo engulle a uno, la novela se lo engulle,
y es algo totalmente pues, característico. Los párrafos, vamos a encontrar que es una novela de párrafos extensos, casi que toda la obra se compone de muy pocos párrafos, 6 párrafos aproximadamente, cada capítulo es un párrafo, solo los 2 últimos capítulos están divididos por puntos apartes que nos permiten separar algunos párrafos, y eso tiene una razón de ser muy particular que el lector va a encontrar, pero toda la novela son párrafos extensos, y precisamente es una apuesta no porque Fernanda Melchor haya querido hacer párrafos extensos, sino es esa sonoridad, es esa forma de rescatar el lenguaje popular la que hace que sea imprescindible usar esta estructura narrativa de párrafos extensos, porque es como si la voz de los protagonistas estuviera ahí presente, y pues la voz de los protagonistas no tiene estructuras de párrafos, es una voz fluida, es una narración que va a un ritmo frenético. Entonces hay aquí una apuesta por la voz popular, una apuesta por el rumor, una apuesta por los sonidos de la palabra. Entonces, como ya lo he mencionado, en esta novela aparece el lenguaje popular como una reivindicación, como una forma de escritura en sí misma, en donde el sonido de las palabras es muy importante y va a guiar toda la lectura, y va a hacer que ustedes como lectores pues se vean en la necesidad de continuar y continuar y continuar leyendo todo el tiempo. El rumor aparece aquí como una estrategia también narrativa que usan algunos personajes para ponerle una trama tensa a modo de thriller en algunas partes de la novela. Sin embargo, yo no comparto la visión de que esta es una novela de tipo policíaco o una novela negra, como algunas personas y algunas librerías quieren encasillar la novela para poderla vender, que básicamente han definido Temporada de Huracanes como una novela sobre la violencia, que es una novela sobre un crimen de una bruja, que vamos a ver que esa bruja es un personaje muy enigmático y principal en la novela, y que básicamente todo el hilo conductor es descubrir qué ha pasado con esta bruja, pero el argumento no es descubrir a los asesinos, porque casi que en las primeras líneas nos va a decir o nos va a insinuar Fernanda Melchor o el narrador quiénes cometieron ese crimen. Eso no es lo importante, eso es lo de menos. Sin embargo, muchas personas han definido que la novela es sobre la violencia, que es una novela que retrata muy bien eso, y aunque es cierto, yo considero que el tema principal de esta novela es el aborto. Para mí, el aborto es el tema central de esta novela. Es el tema que permite el detonante de muchas acciones, que permite el detonante de muchas cosas que van a pasar ahí. Incluso para mí es el núcleo central que une todas las narraciones, porque vamos a ver que hay muchos personajes que van a narrar su punto de vista como a modo de espiral. Para mí es el aborto el que detona todas las acciones que van a pasar acá. Lo que pasa es que no es muy claro porque aparece implícita. El lector tiene que descubrir cómo una decisión de una mujer valiente, una decisión autónoma por un futuro mejor, por evitar toda la violencia doméstica que implicaría tener ese hijo y la falta de oportunidades que también tendría como consecuencia tener ese hijo. Entonces esta mujer, que apenas es una jovencita, decide abortar, es lo que va a detonar todas las acciones que rodean la novela. Para mí, por eso el tema central es ese, el aborto. Sin embargo, obviamente, pues la violencia es un tema central en la novela, pero para mí es una novela sobre la decisión de una mujer valiente de abortar y de todo lo que detona esa decisión. Y es que Temporada de Huracanes es una novela donde aparecen muchas mujeres, mujeres maltratadas, golpeadas, violadas, marginadas. Es decir, toda la violencia hacia la mujer la vamos a encontrar aquí y lo vamos a ver en carne viva. Sin embargo, también hay muchas mujeres empoderadas, pero es un empoderamiento que Fernanda Melchor lo muestra en una zona gris, a veces como incipiente, naciendo, y a veces no es el tipo de empoderamiento
que uno está acostumbrado a ver en el cine o en otras novelas o cuando habla de estos temas. Es un empoderamiento diferente. Por ejemplo, la decisión valiente, fidedigna de muchas de ellas, de trabajar en ciertos oficios para poder tener independencia económica, la decisión valiente, autónoma de abortar, la decisión valiente, autónoma de no emparentarse con otras personas. Entonces vamos a encontrar aquí a unas mujeres valientes, autónomas. Obviamente también vamos a encontrar muchas marginadas, golpeadas, maltratadas, violadas, pero básicamente no nos quedamos solo en la mujer como víctima, sino también vamos a encontrar cómo en un contexto de violencia, de hambre, de pobreza, hay también otro tipo de empoderamientos muy importantes que hay que tener en cuenta. Y Temporada de Huracanes precisamente nos muestra que uno de los temas principales es la violencia basada en género. Es una violencia que, por ejemplo, revictimiza a las mujeres en el sistema de salud, mujeres que acuden al sistema de salud porque han sido violentadas, porque les ha sucedido algo, porque han abortado de manera clandestina, dado que el sistema de salud no lo permite hacer con la calidad y los derechos que se debería hacer. Entonces, en este sistema de salud, las mujeres son de nuevo revictimizadas, son culpadas y son maltratadas. Vamos a encontrar la violencia doméstica, en donde no solo hay golpes físicos, sino también hay creencias populares sobre el cuidado del hogar, sobre las labores del hogar, que solo recaen en un grupo de personas, especialmente mujeres niñas, mujeres adolescentes, que tienen que abandonar sus estudios para dedicarse a la crianza de hermanos, de primos e incluso de cuidar de personas mayores. Vamos a encontrar la violencia basada en género en la preferencia sexual de algunos personajes, en donde no se admite la diferencia, en donde algunas preferencias sexuales son un estigma en la comunidad. Vamos a ver aquí una novela rodeada totalmente de un sistema que no ve como delitos muchas cosas que suceden, y es la falta de justicia y de impunidad general. Sin embargo, en medio de ese caos y violencia extrema, parece que los personajes comprenden que hay unas normas que no se pueden romper y que les permiten a ellos negociar, que les permiten a ellos en últimas convivir. Son unas normas que se han hecho entre la zona blanca y negra de la justicia, es decir, vamos a encontrar aquí zonas grises en donde algunas personas tienen que sobrevivir, y en esas zonas grises pues suceden muchas cosas que no es lo uno ni lo otro, es simplemente la vida. Es la vida en una sociedad marginal, con hambre, excluida, en una sociedad también muy permeada por el narcotráfico, en una sociedad permeada por la violencia, permeada por el machismo, permeada por el patriarcado, permeada por creencias populares, permeada por superstición, permeada por todo un sistema social y cultural que hace que las cosas no sean ni blancas ni negras, sino siempre estén en una ambivalencia gris, y en esa ambivalencia gris los personajes se mueven, se entienden y logran sobrevivir. Por eso creo que en esa ambivalencia, uno de los temas fundamentales que se propone Temporada de Huracanes es la frontera, los límites. Cruzar los límites de la atrocidad, cruzar los límites de la violencia, cruzar la frontera del prejuicio para pasar al estigma. Esta es una novela, diría yo, que abarca precisamente ese tema. Cómo los seres humanos logramos a veces pasar la frontera de la violencia y llegar a matar. Pasar la frontera del prejuicio y llegar al estigma que hiere, al estigma que genera muerte, al estigma que genera dolor. Es una novela que abarca el cruce de fronteras cuando los códigos morales, por ejemplo, de la cristiandad no pueden ser aplicados del todo, y se cruza la frontera en un sincretismo entre religión, creencia popular y superstición,
Vamos a encontrar también que es un cruce de fronteras en muchas prácticas que se generan dentro del pueblo, dentro de ese mundo ficticio que es la ranchería La Matosa. Entonces creo que es una novela que nos va a hablar mucho de eso, de cómo los seres humanos en ciertas circunstancias estamos dispuestos a cruzar esa frontera, a pasarla, y por qué lo hacemos. Y cuando lo hacemos, ¿qué sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo llegamos a veces incluso a sentir placer en el cruce de esa frontera? Precisamente no nos muestra esa violencia descarnada desde un punto de vista ajeno, sino que se mete a entender por qué los personajes hacen lo que hacen, qué sienten. Incluso uno como lector llega a sentir a veces placer, gusto y morbo por ciertas cosas que están pasando en ese contexto. Y creo que esa literatura que lo toca a uno, que lo trastoca, es lo que quiere Fernanda Melchor. Por último, vamos a encontrar aquí la tensión muy fuerte entre desarrollo y subdesarrollo. O, en otras palabras, algunas personas dirían entre el capitalismo y las consecuencias del capitalismo salvaje. Aquí vamos a darnos cuenta que hay una carretera que se está haciendo para conectar los pozos petroleros con el puerto, y la novela transcurre en medio de esa tensión entre desarrollo, el capitalismo y las consecuencias de ese capitalismo, o lo que hay debajo del capitalismo, debajo de la alfombra del capitalismo, que son relaciones humanas trastocadas por la miseria, por la ilegalidad, por la avaricia, la codicia, y cómo en ese ambiente, en ese contexto, también llegan muchas personas en búsqueda de vidas, de destinos. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de esta novela era cómo cuando empieza la construcción de esta carretera empiezan a llegar muchas personas, muchas gentes a trabajar, y cómo esa demanda de trabajo pues también trae otras consecuencias, y es mujeres que vienen a brindar servicios sexuales a los hombres que están trabajando. También empieza a aparecer el narcotráfico permeando todas estas actividades, cómo hay grupos que están controlando el territorio en complicidad a veces con el Estado, con los organismos de seguridad, cómo los personajes buscan sobrevivir en medio de todas estas tensiones, y uno diría pues que se está generando trabajo, prosperidad a través de la creación de la carretera para conectar los pozos petroleros con el puerto, y eso no es del todo cierto. Vamos a darnos cuenta que aunque hay una demanda de trabajo, la gente que vive allá no necesariamente está teniendo una vida con un bienestar y una calidad de vida altas. Sin embargo, aquí la novela no quiere mostrarnos o no quiere hacer una denuncia explícita de estas prácticas, sino quiere mostrarnos cómo viven los seres humanos en esos contextos de tensión, de desarrollo, y lo que generan esas prácticas de desarrollo en contextos permeados por la violencia, por la pobreza, por el hambre, por el patriarcado, por sistemas de exclusión social que llevan décadas e incluso siglos. Entonces, es un retrato muy fiel de las sociedades latinoamericanas, es una forma ejemplar que no se aplica solo a México o a una parte de México que es Veracruz, donde está ambientada la novela. Yo diría que es una novela sobre muchos territorios latinoamericanos que podemos encontrar en muchos lugares distintos como Chile, México, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela. Seguramente lo que está retratado aquí está en todos estos países, en muchos lugares, porque si hay algo que dice muy bien esta novela al iniciar en un epígrafe, es que algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Creo que ese epígrafe define muy bien la novela. Y lo define muy bien porque eso básicamente es lo que busca Temporada de Huracanes.
mostrarnos que todos los acontecimientos aquí narrados hacen parte de una realidad actual y que los personajes simplemente son usados para transmitirnos esa realidad y son ficticios, pero la realidad no, la realidad se vive en muchos pueblos latinoamericanos e incluso podría afirmar que en muchos países del mundo. Fernanda Melchor entonces se convierte en una escritora que indudablemente hay que leer. Es una escritora bastante joven. Esta novela, como les dije, fue publicada en el 2017, pero ya se convierte en una de mis mejores lecturas y voy a seguirle la pista a esta escritora. Se las recomiendo mucho. Bueno, espero les haya gustado este episodio. Muchas gracias y felices lecturas.